Muy buenas noches, soy el Dr. John Walsh del Hospital General de Massachusetts. Hoy voy a hablar acerca de cómo establecer unas historias de anestesia electrónicas. Muy buenas noches, yo soy la doctora Ortiz del Departamento de Anestesia del Massachusetts General Hospital, en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Es para mí un placer compartir con ustedes los retos que encontramos durante la anestesia para la mujer embarazada que viene para cirugía no obstétrica durante el embarazo. Les invito a que se queden ahí escuchando. Muchas gracias. Contamos hoy con la presencia de los doctores John Walsh y la doctora Vilma Ortiz, quienes muy amablemente han accedido a realizar una pequeña conferencia con los temas de los cuales son expertos. También les damos agradecimiento a todas las personas que están asistiendo a esta conferencia virtualmente por Escabe TV. Entonces, dándole inicio a la actividad del día de hoy, les presento al doctor John Walsh con el tema de establecimiento de sistemas electrónicos de información. El doctor Walsh está vinculado actualmente con el Departamento de Anestesiología, Cuidado Intensivo y Medicina del Dolor del Massachusetts General Hospital de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Bienvenido, doctor Walsh. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación a dirigirme a ustedes. Me siento muy complacido de estar aquí. Hoy les hablaré acerca de cómo establecer historias electrónicas, algo que llevo haciendo 12 años en el Mass General. Este es un poco convencional el esquema de la charla, porque así es como yo entiendo la implementación de los registros de anestesia o las historias de anestesia. Hay una fase de planeación, nosotros la hicimos, llegamos a la fase de preimplementación en donde establecimos todas, alistamos 8, luego implementación y mantenimiento. Ya cuando se establecen las historias electrónicas y en cada momento hay unas ciertas actividades que deben realizarse. Al comienzo tenemos que tomar decisiones acerca del tipo de sistema que vamos a utilizar. Durante la implementación tenemos que hablar de el soporte, de qué vocabulario utilizar. Por lo menos en mi caso yo tengo que preocuparme sobre la parte de facturación también, y no sé cómo se hace la facturación aquí en Colombia. Puede que este no sea un problema, entonces no me voy a referir a ese punto. Durante la fase de implementación o ejecución hacemos capacitación, hacemos ejecución, y en mantenimiento hacemos todas las cosas como investigación y soporte para las decisiones clínicas. Entonces la primera pregunta que tendría es ¿por qué? ¿Por qué pensar en implantar un sistema así? Puede ser una locura, es costoso, también tengo un colega que cree que la razón por la cual lo establecimos es que para no tener que poner todas las marcas para la tensión arterial cada 5 minutos, y dice que vale la pena solo por esa razón. La otra razón es que tal vez somos somos unos ciertos animalitos de este tamaño que son como animalitos de las zonas frías, y la reputación de este animalito es de cometer suicidio masivo. Uno de los animalitos se va a un risco y salta, y el otro lo ve saltar, y el otro dice, bueno, esto debe ser algo bueno, y todos saltan y lo siguen hasta que toda la población se destruye. Bueno, pero no es eso lo que hace, pero así es como Hollywood decidió plantearlo y hacer aparecer estos animalitos. Pero nosotros queremos asegurarnos que no seamos estos animalitos que seguimos a la muerte estableciendo estas cosas. Yo no creo que esa sea una buena razón. Entonces voy a decir por qué lo implementamos. Porque teníamos un departamento espantoso de facturación. Estábamos dejando de cobrar $2 millones, llenábamos mal las cosas, enviábamos a las aseguradoras no hacían nada en 9 meses con eso. Luego nos devolvían y nos decían no la vamos a pagar porque había este error, y ya para ese momento no podíamos mandar otra factura porque era muy tarde. Entonces perdíamos muchísimo dinero. Entonces
Fui a comprar unas máquinas de anestesia. Me preguntaron, ¿usted qué quiere que le pongamos en la historia electrónica? Yo dije, no, yo no quiero eso, yo quiero una máquina de anestesia. En la siguiente compañía donde fui me dijeron, ¿y usted qué quiere que quede en el registro electrónico de anestesia, en la historia? Y yo dije, ¿cómo así? Estoy confundido. Si yo lo que estaba era comprando se me está yendo el sonido. Disculpen, el sonido está intermitente. Entonces, disculpen, esperemos que nos arreglen el sonido. But with our people, we were overlapping them like this, so then we wouldn't get paid for either case. And I said, oh, hey, one of these systems would be great for fixing that. Entonces decidimos comprar un sistema y al fin lo instalamos y como pueden ver aquí en estas curvas oscuras con círculos pasamos a un 1% de cantidad no facturable y en nuestro caso eso representaba $400,000 en comparación de los 2 millones y luego lo que hicimos fue escribir un programa y dijimos bueno podríamos mejorar las cosas y entonces empezamos a llamar a la gente y acosarla realmente y logramos reducir hasta donde están estos círculos blancos que muestra que en cuestión de 30 días básicamente teníamos ya todas las facturas perfectamente bien hechas para poder tramitarlas. Entonces, ¿qué sistema deben ustedes escoger? Hay que decidir por qué lo están implementando y para qué. Y tienen que escoger un sistema que corrija el problema que ustedes tienen y corrija la razón por la cual lo están implementando o si no, no tiene sentido. Entonces, asegúrense de saber cuál es el problema que están tratando de resolver o de lo contrario van a quedar muy descontentos. Les sugiero que utilicen algo simple, fácil de utilizar, porque no son solo ustedes los que lo van a utilizar, sino los demás colegas también. Y si ellos no aceptan toda esta tendencia, seguramente va a ser muy difícil todo el proceso de implementación. Y el último punto es si la compañía va a seguir existiendo, la que les venda el sistema. Yo no les puedo decir qué compañías van a seguir existiendo y cuáles no. Cada 15 años hay unas 15 compañías que fabrican historias para anestesia. A los otros 15 años solo queda una y así ha sido en los últimos 30 años. Van y vienen las compañías. Entonces, ¿cuál persistirá? Yo no sé. Por allá en el año 2000 yo miré todas las revistas financieras porque yo dije, bueno, necesito que alguien me diga qué acciones tengo que comprar. Y todo el mundo decía, hay que comprar acciones de WorldCom y a los 6 meses ya se había quebrado WorldCom. Entonces, yo no creo que nadie sepa, ni los financistas ni yo. Entonces, algunas veces yo me pregunto si es mejor por lo menos construirlo uno mismo. Por lo menos uno sabe que no va a desaparecer o seguramente le queda a uno muy mal hecho el sistema. Pero bueno. Ahora pasemos a cómo se va a dar soporte a todo esto. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos un grupo de servicios de informática o de sistemas, un grupo de sistemas. Y nosotros decidíamos que queríamos que ellos participaran desde un comienzo. Ellos son las personas que se encargan del cableado de la red del hospital, son los que se encargan de todas las bases de datos, cargan los softwares, instalan los antivirus y esas son las cosas que uno no quiere hacer. Entonces es bueno que los de informática participen desde un comienzo porque se van a ocupar de esas cosas. También van a manejar las listas de usuarios, van a integrar todo en los registros de historias hospitalarias. Y la pregunta es quién responde cuando alguien tiene un problema que tienen que corregir. Entonces las personas que están en la parte de sistemas les tienen miedo a las máquinas de anestesia, los ingenieros biomédicos les tienen miedo a los servidores, entonces de cierta manera uno tiene que ver cómo se coordinan para que cuando haya un problema uno pueda saber quién va a ser el que va a responder primero para poder resolver el problema y dilucidarlo para resolverlo. Lo siguiente es el soporte. El soporte cambia cuando ya pasamos a la fase de implementación. El primer problema con el soporte es que la gente no sabe cómo utilizar el sistema, entonces están llamando para decir cómo puedo ingresar tal o cual cosa al sistema, como por ejemplo, cómo yo anoto que estoy pasando un tubo endotraqueal o cómo anoto que estoy haciendo impresiones de tórax mientras estoy bombeando el tórax con la otra mano. Y una vez que ya la gente se acostumbra, entonces las cosas que los sorprenden
sorprenden a uno no son las cosas que uno planeó, la gente ya está acostumbrada a usar el sistema y todo lo que uno ha planeado ya uno lo tiene arreglado, son las cosas inesperadas las que generan el problema. Entonces, por ejemplo, ¿quién hubiera adivinado que el mejor sitio para poner un imán de marcapasos fuera sobre esta linda superficie metálica justo encima del disco duro de la computadora? Entonces, claro, nos llamaron y dijeron, ay, mire, es que mi computadora ya no funciona. Y lo siguiente es el vocabulario, y esto cae bajo el título de que, bueno, uno puede hacer cosas a la medida, pero las cosas que puede uno hacer a la medida son las que tal vez uno no debería, y las que uno no puede hacer a la medida son las que uno quiere tener a la medida. Entonces, por ejemplo, no hay buena razón para que yo haga a la medida los nombres de los fármacos porque los voy a escribir mal. No hay razón para que yo haga a la medida los nombres de las pruebas de laboratorio porque seguramente las voy a escribir mal, pero cosas que se pueden dejar hechas a la medida es, por ejemplo, si yo quiero decir presión arterial sistólica, mientras que otra persona puede decir sistólica, presión o SBP, o pueden hacer distintas cosas. ¿Y por qué es esto un problema? Es costoso porque la gente entonces no puede hablar entre sí. Si cada persona designa las cosas de distinta manera, si este hospital y el de al frente hablan de manera diferente, no pueden operar. Y yo quiero preguntar que ¿quiénes creen de ustedes que necesitamos un estándar? A todo el mundo les parece que los estándares son buenos, a todos nos encantan los estándares. De hecho, a todo el mundo les encantan tanto los estándares que va inventando estándares. Entonces todo el mundo quiere utilizar sus propios estándares y terminamos sin tener estándares. Entonces, para desarrollar un vocabulario en anestesia, la Fundación de Seguridad para el Paciente inició un grupo de trabajo en un diccionario de datos, y ellos se encontraron con un grupo en Inglaterra que están haciendo exactamente lo mismo y se reunieron y dijeron, bueno, ¿por qué no trabajamos juntos? Y están haciendo que todos estos términos de anestesia se unifiquen, y dijeron, bueno, esto también es muy centrado a la cultura anglosajona, porque no lo abrimos al mundo. Entonces se reunieron con ITSI-DO, que es la Organización de Desarrollo de Normas de Terminología Médica, y ellos crearon algo que, bueno, ellos heredaron una cosa que se llama SNOMED-CT, y SNOMED-CT es interesante porque no se basa en un lenguaje en particular, sino lo que hacen, o en un idioma en particular, sino que toman un término, digamos, presión arterial sistólica, y le asignan un número. Entonces el concepto tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cualquiera que sea el número para presión arterial sistólica. Y si yo les envío uno de mis registros, yo les envío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ustedes buscan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y dicen, eso corresponde a presión arterial sistólica. Entonces, de hecho, podemos ya comunicarnos utilizando estas especies de códigos, utilizando el SNOMED-CT. Y lo que yo diría es que hay distintas normas de vocabulario a nivel internacional. Está SNOMED-CT para todos los términos clínicos, está LOINC para los términos de laboratorio, está INN, que es de la Organización Mundial de la Salud, y es la norma que ellos tienen para los nombres de los fármacos. Y luego está este UCUM, que son para unidades de medidas como miligramos o centímetros, ese tipo de cosas. Entonces, ya que los he convencido de que tienen que utilizar SNOMED-CT para sus términos clínicos y sus expresiones clínicas, déjenme, yo les hablo de otro tipo de normas para vocabularios. Este es tal vez la única norma de vocabulario que yo conozco. Este es un doctor L.L. Zamenhof, oftalmólogo, vivió a finales de los años 1800 y vivía en la parte occidental de Rusia, y él decía que todos allá donde él vivía se odiaban y vivían peleando. Entonces dijo, la razón por la cual siempre peleamos es porque no hablamos el mismo idioma. Hay personas ahí que hablan alemán, otros que hablan polaco, otros que hablan yiddish, otros que hablan ruso, y entonces no podemos comunicarnos, y por eso es que peleamos a toda hora. Entonces lo que necesitamos es un idioma, un lenguaje estándar que todos podamos manejar, y lo creó bajo el nombre del seudónimo
con el seudónimo de Doctor Esperanto y creó el Esperanto. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen el Esperanto, probablemente sea mejor conocido en Europa que aquí, pero es un idioma estándar internacional inventado realmente para que la gente pudiera comunicarse entre sí. Pero tiene un problema el Esperanto, y el problema es el siguiente: solamente hay 1000 personas que lo tienen como lengua nativa, y seguramente aquí en Colombia encontrarán quizás que 50 personas que hablan un idioma nativo, y mucho más de 1000, entonces 10.000 que lo hablan de manera fluida. Es el idioma de Rose Island. Yo veo que ustedes no saben dónde, no tienen ni idea dónde queda Rose Island, la isla Rose. Y les voy a recordar, la isla Rose está en el Adriático, está cerca de la costa de Italia, y tengo una imagen linda de Rose Island, y aquí está Rose Island. Rose Island fue construida por un ingeniero italiano que construyó esta isla y se declaró un país independiente, una nación independiente, y para esa nación el Esperanto era el idioma oficial. Montó aquí una estación de radio, una discoteca, y la gente de Italia pues venía aquí, parqueaban sus lanchas y gastaban un montón de plata en el grill y demás, y el gobierno italiano no les pareció muy interesante esto, dijo que esto lo había creado para efectos de evadir impuestos. Entonces en 1967 la marina italiana invadió Rose Island, la hundió con dinamita y ahora está hundida en el Adriático. Entonces, esto no tuvo muy buena historia el Esperanto, pero cuando yo viajo, en este caso esto es en Argentina, no necesariamente aprendo, tengo que aprender español para ir a Argentina. Por ejemplo, estuve en este restaurante que decía Hoy Chivito, y yo decía, Hoy Chivito, ¿qué será eso de Hoy Chivito? No tengo ni idea. Pero me traje a mi intérprete, entonces le pregunté a mi intérprete, ¿qué es eso de Hoy Chivito? Y ella me dijo lo que significaba Hoy Chivito. Entonces eso es lo que uno puede hacer en anestesia, en lugar de tener que aprender todo el idioma. Lo que uno puede hacer es hacer un traductor entre los términos de uno y los términos de SNOMED. Entonces, lo que yo sugeriría es que se utilicen los nombres de los fármacos, los nombres que ustedes utilizan todo el tiempo, que son los términos de la Organización Mundial de la Salud, utilizar los nombres para las pruebas de laboratorio, para los términos clínicos, utilizar los que ustedes utilizan siempre, el hospital, lo que todo el mundo sabe qué quiere decir, y si más adelante quieren hablar con otras personas como el hospital del otro lado de la calle, pues que el traductor traduzca los términos a los números de SNOMED CT para que las personas del otro lado de la calle la puedan encontrar la concordancia, y de esa manera todo el mundo va a entender cuál es el concepto. Les voy a enseñar una palabra que es fabulosa en inglés, que se llama hubris, que es como el hubris es lo que es ser uno muy sobrado. No es un plato del Medio Oriente, porque ese es el hummus, no el hubris. El hubris es la suficiencia, es como un exceso de seguridad en uno mismo, y tal vez uno encontrará unos anestesiólogos académicos que son culpables de tener esta autosuficiencia porque se creen que son los más inteligentes, etcétera, etcétera. Y nosotros no somos la excepción. Cuando montamos nosotros nuestro sistema electrónico, nosotros fuimos donde otros y dijimos, bueno, ¿ustedes cómo lo hicieron? Bueno, la forma como ellos dijeron, cuando documentamos líquidos, nosotros colgamos una bolsa de líquidos, hemos colgado una bolsa de líquido de tanto, y al ir avanzando decimos, hemos administrado tanto de esta bolsa de líquido, y nosotros pensando, ay, qué cosa tan ridícula, nosotros no lo hacemos así, ni siquiera en papel. Pero después de llevar haciéndolo como unos 10 años, pienso yo, sí era muy inteligente, porque este es el problema que tenemos. Nosotros documentamos el lactato de Ringer de acuerdo con la cantidad que administramos. Aquí damos 800 cc, aquí 100 cc, pero cuando administramos eritrocitos empaquetados, anotamos el momento en que colgamos la bolsa. Entonces ahora hay dos formas de documentar líquidos: una a medida que se administra, cuánto se ha administrado, y una cada vez que cuelgo la bolsa.
Hay dos formas diferentes. Entonces, alguien que va a entrar a la base de datos para averiguar lo que yo he hecho, a menos que sepan lo que yo hago, no tienen ni idea, si ven las cifras, no tienen ni idea cuál fue mi intención de lo que yo hice. Entonces, hay que recordar, si alguien hace algo de una manera muy loca, que uno no sería la manera de uno, pregunten por qué, cuál es el criterio. Eso parece muy loco porque usted lo hace así, entonces pregunten y no sean tan autosuficientes. Hay formas de implementarlo, o lo pueden hacer todo de una vez, instalar todo el primer día. Eso es lo que quieren hacer las compañías, porque así pueden hacer todo un gran lanzamiento, o lo pueden hacer gradualmente. Y las compañías nos decían, sí, vamos a tener un día, una fecha para activar el sistema, y yo decía, no, yo no creo que esto funcione así, pero entonces esta fue nuestra implementación. Nosotros tenemos un centro de cirugía ambulatoria que se hace en un solo día. Yo no sé si eso se traduce bien, pero básicamente la persona llega para la cirugía, le hace la cirugía y se devuelve a su casa el mismo día. Y luego el resto de nuestro hospital, en el resto de nuestro hospital tenemos otros 11 servicios, cirugía torácica, urología, ginecología obstetricia, cirugía general, etcétera. Entonces nosotros pensamos, bueno, lo del mismo día es muy claro porque son pocas personas, pocos residentes, pocos médicos tratantes, pocas personas para capacitar. Entonces les pedimos que vinieran un día y activamos el sistema ese día, y fue terrible, fue un desastre. ¿Por qué? Porque entrenamos a todos los residentes a poner el tiempo de inicio de la anestesia después de que terminara el caso anterior, y la gente de la compañía dijo, si quieren volver a traer el caso, es así como se hace. Entonces a toda la gente le enseñaban, mire, para echarlo hacia atrás, la superpone, mejor dicho, y se confundió todo el mundo. Entonces tardamos como 6 meses en resolver ese problema, y después ya pudimos seguir con todo. Y yo creo que es porque tenemos 180 clínicos que están haciendo eso. Entonces yo sugiero que si tienen un gran número de personas que van a capacitar, háganlo poco a poco, elemento por elemento. Si son pocos, háganlo al tiempo, en un solo momento. En cuanto a la capacitación, hemos visto varias cosas. Primero, que las personas son adaptables. Si uno le enseña a la persona a hacer mal las cosas, así lo va a hacer el resto de la vida. Si les enseñan a uno cómo hacerlas bien, van a tener que aprender, repetir 6 veces. Las ratas necesitan 7 veces para aprender a recorrer el laberinto. Nosotros somos un poquito mejores. Nosotros ensayamos todos los enfoques, el minimalista, porque los tratantes no querían dedicar tiempo a la capacitación. Entonces dijimos, bueno, miren, así es como deben filmar la historia. Y se cambió la dinámica de que los tratantes le enseñaran a los residentes anestesia, y aquí los residentes enseñándoles el sistema a los tratantes. Eso tampoco funcionó, entonces los llevamos al simulador. Entonces eran 5 enseñándoles a los tratantes cómo utilizar el sistema, y eso fue totalmente costo inefectivo. Entonces lo que hicimos fue plantear un caso de simulacro. Dijimos, bueno, llega el paciente, le pasan una línea endovenosa, un acceso, luego conectan los monitores, administran estos fármacos, y básicamente se sentaron ahí delante de la computadora, con el dedo, pues sencillamente repasaron todo en un caso de simulacro, de manera que cuando ya hicieron un caso real dijeron, sí, eso ya lo hicimos antes. Entonces ya sabían, y no les daba tampoco angustia. Ahora quisiera hablarles de la razón de por qué tener una historia. Primero, la razón que tuvimos nosotros para poder manejar la facturación correctamente. Otra razón es que uno quiere dejar un registro para las personas que vienen después y van a atender al paciente, para que ellos sepan qué funcionó, qué no funcionó. Entonces es poder entregarle a la otra persona algo que sea de ayuda, y también para que ustedes puedan atender mejor a sus casos, también para investigación, para compartir datos, para desarrollar más conocimiento. Entonces voy a empezar con lo primero, ayudar a otro a que atienda al paciente más adelante. A las 12 uno utilice la MAC3 con una visión grado 4, luego flexioné el cuello y le extendí la cabeza, luego una Miller número 2, una visión grado 2, y pasé un tubo endotraqueal de 7.0 sin ninguna dificultad. O a las 12 hice vista grado 1, vista grado 2, McIntosh número 3, Miller número 2. Ahora,
En mi sistema actual es según el segundo como lo almacenamos, porque cada una de esas tiene un lugar discreto y claro en la base de datos. No cuenta la narrativa, sencillamente pone puntos en la base de datos. Entonces, lo que yo les pido es que se aseguren cuando ustedes monten el sistema que permitan texto libre para que alguien pueda escribir la descripción de lo sucedido, porque cuando yo miro mis registros, todos se ven igualitos y yo no puedo distinguir un caso de otro. Entonces asegúrense de permitir un campo para que las personas puedan describir y así el que reciba al paciente pueda atenderlo mejor. Hay cosas que pueden hacer. Esta es una pantalla que sale y dice, bueno, probablemente no la pueden decir, pero ya es hora de redosificar el cefazolín. La dieron hace 4 horas, será hora de hacerlo nuevamente. Y esta es otra opción. En esta hay algo que surgió y que me llamaron, y en este caso vimos muchos de estos episodios en donde alguien tomaba la presión arterial y luego durante 10 minutos no había registro de presión arterial y luego volvía y se reiniciaba el registro de la presión arterial. Y cuando estudiamos, pues tenía que ver con nuestros monitores y eran tales que si uno oprimía el botón para decir iniciar presiones, solamente leía una presión arterial y no iniciaba el ciclo cada 3 minutos, solo hacía una lectura. O si la ponía uno en el ciclo y decía tómelo cada 3 minutos, pero la segunda era ilegible, entonces paraba y mostraba solamente la primera lectura. Entonces uno decía 120 sobre 80, y luego uno volvía a ver 120 sobre 80 y seguía uno viendo 120 sobre 80 y uno decía, ay, cómo está estable este paciente, y uno seguía trabajando 120 sobre 80 hasta que después de un rato dice, un momentico, esto no puede estar correcto. Entonces uno mira y ve que hay una brecha grandísima. Entonces empezamos a llamar a la gente cuando había brechas y espacios de 10 minutos y eso ayudó y ayudó mucho. El problema es que empezamos a llamar a la gente para facturación, para brechas de tiempo, para todo, hasta que la gente ya les dio fatiga a las llamadas. Ya eran demasiadas llamadas por el buscapersona, de tal manera que cada vez que los llamábamos lo apagaban el aparato porque ya estaban aburridos de que los estuvieran llamando por cosas inútiles. Entonces tengan cuidado de no excederse en llamar a la gente para que no se aburran con eso y después no presten atención. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño estudio que hicimos nosotros para mirar la calidad de los datos que incluimos en la base de datos. Y es difícil leer esto y voy a tratar de decirles de qué se trata. Cuando encendemos o pasamos el óxido nitroso, no sé, aquí hay una altura muy grande, pero digamos, tal vez no tengan óxido nitroso, pero digamos isoflurano, hay 2 formas de hacerlo. Activar el isoflurano y luego uno escribe en el registro, pasé el isoflurano. Otra cosa es abrir el isoflurano, intuban el paciente, pasan la línea arterial, los peinan o los afeitan, lo que quiera que sea que van a hacer. Y más adelante vuelven y deciden, bueno, ahora voy a documentar todo lo que el isoflurano. Entonces vemos una demora entre el momento en que se abrió el isoflurano y el momento en que decidieron documentar. Entonces yo pienso que mientras más espere uno, pues mayor el error que puede cometer entre el momento en que abrió el paso el isoflurano y el momento en que uno lo anotó. Entonces yo esperaba que esta curva tuviera otra forma, pero me salieron estas cosas todas locas. Por ejemplo, esto de aquí arriba y dice, cuando yo paso el isoflurano, abro el isoflurano y digo, bueno, voy a abrir el isoflurano en 12 horas. Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces ya yo dilucidé qué era lo que estaba pasando ahí. Eran las 1:05 de la mañana y yo dije, bueno, hace como 10 minutos lo abrí, es decir, a las 12:55. Pero en nuestro sistema, a las 12:55 AM, 00:55, mientras que 12:55 corresponde al mediodía. Entonces yo traté de devolver los 10 minutos, pero lo que hice fue adelantarlo 12 horas. Estos de acá, estos errores de por acá, en esta línea de acá, también cosas locas, y han pasado 3 horas desde el momento en que lo abrí. Voy a documentar que lo estoy abriendo en este momento y eso no tiene ningún sentido. Yo debería documentar que lo abrí hace 3 horas, pero lo que significa realmente es que estoy documentando la segunda vez
que cambié el dial, lo cual me dice que olvidé la primera vez, entonces olvidé que había hecho la primera vez y en qué momento. Entonces son casos todos estos en que yo olvidé documentar, y entonces debido a esta realidad dijimos, esto es ridículo, estamos pidiendo a la gente que almacene cosas que no tienen sentido, entonces decidimos, olvidémonos, ahora tenemos un analizador que no teníamos antes y un analizador de agentes, entonces ya no le vamos a pedir a nadie que documente. Entonces todo esto nos revela que si podemos evitar que los seres humanos documenten y permitir que las máquinas lo hagan, es mejor recurrir a las máquinas, pero eso también tiene su problema. Nosotros tenemos millones de casos en donde almacenamos las elevaciones del segmento ST, y esto es ST3. Entonces es este vector de acá, pero para poder obtener este vector tiene uno que tener una derivación acá. Y si ustedes entran a nuestra sala de cirugías, ponen la derivación verde y la blanca aquí, porque es conveniente, somos perezosos. Y todo lo que obtenemos para ST no tiene significado, no es ilógico. Entonces dentro de 10 años sin saber eso van a decir, van a escribir, digamos, un artículo erudito, y si ven elevaciones y depresiones de ST3 que predigan cualquier cosa en el Mass General, todo será inventado por culpa de estas cosas. Entonces el punto es que aunque venga de un monitor de computadora, no necesariamente puede uno confiarse del todo. Uno tiene que tener cuidado acerca de los datos que entran automáticamente al sistema. Entonces piensen en lo que ingresan los seres humanos y piensen lo que ingresan las computadoras. Y aquí tenemos el último punto y tiene que ver con compartir los datos. Cuando uno pone uno de estos sistemas, todo el mundo quiere tener datos y compartirlos. Y hay buenas razones si uno los comparte con otros hospitales para efectos de investigación. Hay que asegurarse de tener buenos datos para poder compartirlos. Y la forma como lo hicimos nosotros fue así. Nuestro sistema lo llamamos un sistema AIMS. Escribimos unas interfaces para con todas estas personas que querían nuestros datos, con el departamento de ortopedia, con el programa de mejoramiento de la calidad en cirugía, todos estos que nos pedían nuestros datos. El problema es que si ellos deciden que quieren cambiar lo que nosotros les entregamos, nosotros tenemos que volver a escribir nuestra interfaz. Si nosotros cambiamos nuestros sistemas, tenemos que cambiar todas las interfaces hasta que ni siquiera podemos cambiar el sistema porque sería excesivo. Sería demasiado dispendioso, costoso volver a reescribir todas las interfaces. Entonces la solución a esto es la siguiente. Lo que se hace, como les decíamos antes, es que se tiene un traductor. Se toma el sistema y uno lo traduce en una norma, en un estándar, y luego la norma va a los otros sistemas, y si alguien cambia lo que ellos quieren obtener, que sean ellos los que tengan que reescribir la interfaz. Ustedes solamente pasan una sola cosa a través del traductor, y si ustedes cambian su sistema, lo único que tienen que hacer es cambiar el traductor. Y hemos hablado ya de SNOMED CT como un estándar para vocabulario, y también hay algo que se llama HL7, que es una organización de normas que pertenece a la ISO y que se encarga de mirar la estructura de las frases, mientras que SNOMED CT se refiere solo a las palabras. Y lo bonito que tiene es que hay muchísimos centenares de países que se han vinculado, incluido HL7 Colombia. Entonces, si ustedes quieren alguna de sus normas, eso todo es gratuito. Ellos decidieron hace como año y medio ponerlo al acceso de todo en forma gratuita, y esta yo creo que será la forma como se compartirán las cosas entre los distintos sistemas de anestesia, los distintos registros de anestesia, para que ustedes puedan compartir sus datos para investigación con quien quieran. Y yo creo que hacia allá va el futuro, y yo creo que así es como deben ustedes optar por hacer las cosas. Y en resumen, entonces, lo que yo diría es que para la escogencia escojan un sistema que les resuelva el problema que quieren resolver. Para vocabulario, utilicen la lista de la Organización Mundial de la Salud, el LOINC para los laboratorios, sus propios términos clínicos, y si más adelante quieren desarrollar o compartir, utilicen SNOMED CT. Para capacitación, utilicen un caso ya con libreto para hacer un simulacro y procedan por etapas. Eviten la autosuficiencia y
y el exceso de orgullo. Tengan cuidado de los datos que van a ingresar en los registros. Permitan comentarios de texto libre para que puedan utilizar o tener en el sistema datos clínicos útiles y no tener un sistema lleno de datos sin buen contenido. Y llamen poco, es decir, no estén llamando a la gente hasta que la maten de tedio. Tengan mucho cuidado con la cantidad de veces. Y bueno, muchas gracias por su atención y por haberme invitado. Al tratar de desarrollar un plan anestésico para la futura madre que viene al quirófano para cirugía no obstétrica durante el embarazo, me gustaría que consideráramos algunos de los cambios fisiológicos que produce la gestación, además discutir varios estudios en animales cuyo propósito es el mejor entendimiento del impacto de la anestesia en el desarrollo del feto, y así entender las limitaciones de los mismos, particularmente cuando se trata de extrapolar resultados a los seres humanos. Pero primero que nada, déjenme presentarles a mi paciente. Durante su segundo embarazo, mi paciente, una mujer de 37 años de edad, llega al quirófano a las 25 semanas de gestación para una hemiglosectomía izquierda y disección selectiva cervical izquierda debido a cáncer de lengua de células escamosas, el cual fue diagnosticado 2 semanas antes de la operación. Su historial médico consiste de depresión y ansiedad, de reflujo gastroesofágico. Recientemente tuvo un episodio de bronquitis 2 semanas antes de la operación. Completó un tratamiento con antibiótico por 10 días y en el momento de la operación estaba usando su inhalador solamente cuando lo necesitaba, y sufre de obesidad con un índice de masa corporal igual a 33.5. Toma varios medicamentos para estas condiciones, como pueden ver, y anteriormente había tenido procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general, pero sin ningún problema, con la excepción de náuseas y vómitos durante el periodo posoperatorio. Esta señora llega al quirófano ansiosa, llorando y pidiendo administración de sedantes. Ya tienen un vistazo de mi paciente, así que ahora me gustaría que consideráramos solamente algunos de los cambios fisiológicos más importantes que suceden durante la gestación. Tenemos un aumento progresivo del gasto cardíaco de un 30 a un 50% durante el embarazo, más bien debido a un aumento en volumen sistólico y en menor medida a un aumento en la frecuencia cardíaca. Tenemos también una disminución de la resistencia vascular sistémica y pulmonar, comienza en el primer trimestre, y más bien debido a que la placenta es un circuito de alto flujo y de baja resistencia. Durante la segunda mitad del embarazo y debido al tamaño del útero, el síndrome de hipotensión en decúbito supino por compresión aortocava puede manifestarse, pudiendo comprometer el flujo sanguíneo útero-placentario. Por lo tanto, a partir de las 18 semanas de gestación, es imprescindible obtener de un 15 a 20 grados de decúbito lateral izquierdo o colocar una cuña. Aquí la ven. Colocar una cuña debajo del lado derecho de la gestante para mantener el desplazamiento uterino hacia la izquierda durante la fase perioperatoria. Se produce un aumento de la ventilación minuto por aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Hay un aumento en el consumo de oxígeno de un 30 a un 60%, una disminución de la capacidad funcional residual y del volumen de reserva expiratoria, más bien por elevación diafragmática. Tales cambios hacen que la gestante sea más susceptible a la hipoxemia y a la hipercapnia durante periodos de apnea. El vaciado gástrico es normal en la gestante saludable, de índice de masa corporal normal, que no está de parto. La acidez estomacal afecta a 2 de cada 3 gestantes y hay varios factores contribuyentes, entre ellos la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior
y un aumento en la presión intragástrica. Durante el parto, el reflujo gastroesofágico empeora, ya que la gestante generalmente se encuentra acostada y el vaciado gástrico se enlentece debido al dolor de las contracciones y también al efecto de los narcóticos administrados para aliviar el dolor. Antes de pasar al periodo perioperatorio, tengamos en mente lo siguiente. En los Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los embarazos no han sido planificados. Se estima que de un 50 a un 80% del total de los óvulos fecundados mueren y se pierden, o sea, son abortados de forma espontánea, usualmente antes de que la mujer se percate que está embarazada. Anomalías cromosómicas están presentes en casi la mitad de estos abortos espontáneos. La mayoría de los efectos congénitos son reconocibles al nacer en un 3% de la población y también en un 4 a 5% ya a la edad de 5 años. La causa o mecanismo de estos defectos se puede determinar en menos de un 50% de los casos. Exposición a fármacos y a toxinas ambientales contribuyen solo a un 2-3% de estos defectos. ¿Han escuchado acerca de mi paciente y sobre algunos de los cambios fisiológicos por los cuales ella está pasando? Vamos entonces a considerar algunos de los asuntos anestésicos que conlleva la administración de anestesia a la futura madre. Una de las preguntas comunes que me hacen mis colegas cuando viene una paciente como la que les he presentado para anestesia general tiene que ver con qué drogas debe usar, qué drogas no debe usar. Básicamente, será posible que los medicamentos que vamos a utilizar puedan causar daño al feto. Un teratógeno es cualquier agente, sustancia o factor ambiental capaz de provocar malformaciones estructurales, defectos tóxicos en el embrión o deficiencias funcionales posteriormente en la vida. La talidomida es el mejor ejemplo, un buen ejemplo. Es un fármaco que fue comercializado entre el 1958 y el 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los primeros 3 meses del embarazo. Como sedante tuvo gran éxito, ya que no causaba casi ningún efecto secundario y en caso de ingestión masiva no era letal. Este medicamento desafortunadamente provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades, y luego fue retirado del mercado en el 1963. Pero recientemente está disponible ahora para el tratamiento del cáncer y de la lepra. El riesgo de teratogenicidad de los fármacos depende de varios factores. Número 1, la toxicidad inherente del fármaco, la especificidad para la especie, la predisposición genética del individuo, la dosis y duración, el periodo de desarrollo fetal en el momento de la exposición y la habilidad del fármaco para atravesar la barrera útero-placentaria. Si consideramos la experiencia anestésica típica, vemos que en general es de corta duración y que los medicamentos que utilizamos tienen propiedades que favorecen la difusión a través de la placenta. Bajo peso molecular, bajo grado de ionización, alta solubilidad lipídica. Una vez en la circulación fetal, el efecto teratogénico va a depender de la fase del desarrollo fetal. Y todos recordamos esto de la escuela de medicina, ¿no? Si la exposición ocurre durante la fase aquí en amarilla, la fase de fertilización e implantación, el insulto puede resultar en la muerte del cigoto o en un aborto natural. Durante la fase embrionaria, indicada aquí en color rojo, el efecto puede resultar en un defecto estructural o anatómico. Si es en la fase fetal, aquí en el color magenta, es ahí cuando toma lugar el desarrollo de estructuras formadas durante la fase embrionaria.
El efecto teratógeno, con mucha probabilidad en esta última fase, originará alteraciones en el ritmo normal de crecimiento o bien interferencias en el desarrollo funcional de órganos específicos. En uno de los estudios más abarcadores de anestesia y cirugía durante el embarazo, estos investigadores vincularon datos de 3 registros de atención de salud en Suecia para investigar los resultados del embarazo de 5.405 mujeres que se sometieron a cirugía y anestesia durante la gestación. De todas estas gestantes que tuvieron una operación, un 54.2% tuvieron anestesia general y de estas un 98% recibieron óxido nitroso, que durante esta época estaba siendo investigado como un posible teratógeno. Las cirugías más comunes fueron la laparoscopía durante el primer trimestre y apendectomía en los últimos 2 trimestres. Análisis demostró un aumento en el número de bebés con bajo peso al nacer, pero no hubo aumento ni en la tasa de malformaciones congénitas ni en el número de niños que nacieron muertos. El bajo peso al nacer no estuvo relacionado con ningún tipo de anestesia ni de cirugía y los investigadores concluyeron que la condición materna que condujo a la necesidad para la cirugía fue el factor más importante en los resultados. Los resultados de esta investigación no apoyan el concepto de que el óxido nitroso es una toxina reproductiva o un teratógeno al ser humano. En otra investigación, en la primera que tengo aquí señalada, una investigación más abarcadora, Reedy y su equipo evaluaron el resultado del embarazo en gestantes que fueron expuestas a cirugía intraabdominal entre la 4ª y la 20ª semana de gestación. Cuando el resultado de estos embarazos fue comparado con el de todas las mujeres que dieron a luz a un bebé en Suecia durante el periodo del estudio, los autores observaron un aumento en el número de partos prematuros y de bajo peso al nacer, pero no hubo aumento en la incidencia de anomalías congénitas. En el segundo estudio, los investigadores evaluaron 54 artículos examinando el resultado del embarazo en aproximadamente 12,000 pacientes que tuvieron cirugía no obstétrica durante el embarazo. Las cirugías ocurrieron en todos los trimestres entre el 1966 y el 2002. No observaron ningún aumento en el riesgo de anomalías congénitas, pero el parto prematuro y el aborto natural fueron las consecuencias adversas más comunes, especialmente en la presencia de apendicitis aguda y de peritonitis. La mayoría de los estudios epidemiológicos examinando resultados de cirugía no obstétrica durante el embarazo informan de un aumento en la incidencia de parto prematuro, sobre todo durante cirugía intraabdominal que emplea manipulación del útero. No está claro si la causa está relacionada con la propia cirugía, la manipulación del útero o la patología quirúrgica responsable de la condición de la paciente. La evidencia que tenemos no sugiere que el uso de un fármaco o técnica en específico puede mejorar o disminuir el riesgo de parto prematuro. No se recomienda la administración profiláctica de medicamentos tocolíticos debido a los escasos beneficios y a los riesgos potenciales que estos fármacos comportan. Ya que muchos órganos continúan su desarrollo aún después del nacer, la toxicidad fetal puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, no solo en el primer trimestre. Las anomalías o déficits funcionales están asociados con exposición durante la fase final del embarazo o después del nacer. El cerebro humano pesa aproximadamente 335 gramos al nacer. Su tamaño se duplica a los 6 meses y se triplica a los 12 meses de edad.
Esto es lo que se conoce como el periodo de rápido crecimiento del cerebro, durante el cual se establece una gran multitud de conexiones sinápticas entre las neuronas, dando lugar a la formación de circuitos neuronales. En el ser humano, la mayoría de los neuroblastocitos se forman durante la 5ª y la 20ª semana de gestación. El proceso de diferenciación comienza alrededor de las 27 semanas y continúa durante la infancia. Neurotransmisores, sustancias como las catecolaminas, el ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, al igual que sustancias neuromoduladoras, ejercen una importante influencia durante el desarrollo y la maduración del sistema nervioso. Estas señales externas afectan el proceso de migración, diferenciación y contribuyen a la formación de circuitos sinápticos. El éxito en la formación de estos circuitos sinápticos, lo que se conoce como sinaptogénesis, depende de un balance entre factores neuromoduladores de inhibición o de excitación. Anualmente, millones de fetos humanos, lactantes y niños son expuestos a fármacos anestésicos durante sedación para ciertos estudios y durante la anestesia general durante cirugía. Basando en investigaciones en animales, se ha propuesto que los anestésicos inhalatorios alteran el equilibrio entre factores neuromoduladores de inhibición y de excitación, afectando adversamente el desarrollo neurocognitivo del animal anestesiado durante el periodo de sinaptogénesis. En ratas y en ratones, el periodo de vulnerabilidad ocurre durante las primeras semanas después del nacer. En el ser humano, este periodo comienza a mediados del embarazo y continúa durante los primeros años de vida. En esta foto, si mi sobrino hubiese tenido cirugía cuando era bebé o si mi hermana hubiese tenido cirugía durante estaba embarazada, ¿podría Andrés darle una paliza al tío en un juego de ajedrez? Y eso es lo que muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Podría mi hijo, si tiene cirugía, entrar a una universidad muy buena? Bueno, durante la última década, estudios en roedores han encontrado que la exposición a agentes anestésicos durante los periodos vulnerables del desarrollo del cerebro da lugar a la apoptosis neuronal generalizada y a déficits funcionales más adelante en el desarrollo del animal. Hasta el momento han sido implicados los agentes que antagonizan los receptores de N-metil D aspartato o que aumentan la neurotransmisión del ácido gamma-aminobutírico. En seres humanos no podemos llegar a ninguna conclusión acerca de la causalidad basándonos en los estudios no aleatorizados que tenemos al momento. Los seres humanos somos más complejos. La situación es mucho más complicada. Por ejemplo, los fármacos anestésicos no se administran en aislamiento. Tenemos que tomar en cuenta la compleja interacción entre el procedimiento quirúrgico, el plan de anestesia, los fármacos administrados, cómo interaccionan con los medicamentos que el paciente toma en la casa, factores de estrés, y esto está tomando mucha atención recientemente, particularmente factores relacionados con la inflamación. No sé si han recibido el magazine de anestesiología, ¿no? En marzo hay 2 estudios muy interesantes examinando el problema de la inflamación. Y son estudios en roedores, pero muy interesantes. Otras cosas que tenemos que considerar es el impacto de las alteraciones fisiológicas, cambios en la presión arterial, cambios en los niveles de azúcar, en la temperatura del paciente. Volviendo a mi paciente, tiene un historial muy complicado, ¿no? Ha sido diagnosticada con cáncer de lengua, que eso ha llevado su depresión y su ansiedad a un nivel altísimo.
Sufre de reflujo gastroesofágico, ha tenido una infección recientemente, la cual fue tratada con antibióticos. Además, sufre de obesidad, que es una condición inflamatoria, y eso sin contarles todos los medicamentos que se está tomando. En un estudio retrospectivo, Wilder y su equipo examinaron expedientes escolares y médicos en una corte de nacimiento en Minnesota con el propósito de investigar si el grupo de niños que fue expuesto a cirugía y anestesia general antes de los 4 años de edad tuvo problemas con el aprendizaje. Se demostró que había significativamente más dificultades en la lectura, el lenguaje, la escritura y en el aprendizaje de matemáticas en los niños que habían sido expuestos a 2 o más anestésicos generales sin que se produjera un incremento de la discapacidad en aquellos que habían estado expuestos a solamente un anestésico. Recientemente, el rendimiento académico de una cohorte de nacimiento de adolescentes daneses entre la edad de 15 y 16 años, quienes fueron sometidos a reparación de hernia inguinal antes de su primer cumpleaños, fue comparado con el rendimiento académico de una muestra aleatorizada de adolescentes que nunca tuvieron dicha cirugía. Cuando factores de confusión tales como el género, peso al nacer, etc., fueron controlados, no se encontró evidencia de que una breve exposición a la anestesia general, en este caso entre 30 y 60 minutos, tuviese un impacto negativo en la puntuación lograda en una prueba estandarizada administrada a todos los estudiantes de 9º grado en Dinamarca. ¿En dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos en espera de resultados de estudios prospectivos. Aquí les indico 3 grupos que están investigando los efectos de los anestésicos en problemas neurocognitivos en niños, así que nos toca esperar unos cuantos años para ver cuál es el resultado. ¿Qué podemos concluir con los estudios que tenemos en la mano? Aunque existen investigaciones en animales que demuestran una asociación entre la anestesia y anomalías funcionales más adelante en el desarrollo, estos no son extrapolables a los seres humanos, ya que ocurren bajo circunstancias controladas como la anestesia prolongada, en ausencia de cirugía, etc. Por lo pronto, basándonos en los limitados estudios no aleatorizados en seres humanos, carecemos de justificación para el cambio de nuestra práctica anestésica. Hemos hablado de algunos de los cambios fisiológicos más sobresalientes durante el embarazo, sobre las dificultades que presenta el establecer una relación directa entre el uso de fármacos anestésicos y defectos congénitos, ya sean estos estructurales o déficits funcionales. Permítame entonces presentarles algunas sugerencias para optimizar el cuidado anestésico de la gestante que llega al quirófano para recibir cirugía no obstétrica. El Comité de Opiniones de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia emitió en febrero del 2011 su opinión sobre la cirugía no obstétrica durante el embarazo. En esta comunicación se afirmó claramente que ningún agente anestésico utilizado convencionalmente durante el embarazo ha sido confirmado como agente teratogénico en el ser humano. Por lo tanto, si una gestante necesita un procedimiento quirúrgico, se recomienda proceder con el mismo. Si dicho procedimiento es electivo, obviamente se recomienda esperar hasta que ella haya dado luz. Si la cirugía no es urgente, puede esperar. Se recomienda proceder durante el 2º trimestre, si es posible, ya que el riesgo de parto pretérmino y de aborto natural es menor durante este periodo. Ahora, en casos de emergencias o urgencias en que la vida de la madre esté en peligro, se deberá proceder con la cirugía independientemente de la edad gestacional.
tenemos dos pacientes, la madre, que es la paciente principal, y el feto, que es el paciente pasivo. En cuanto a la evaluación preoperatoria, en la madre debe ser igual a cualquier otro paciente, teniendo en cuenta que su médico obstetra debe ser informado. Si este médico no ejerce en el hospital donde la paciente va a ser operada, el grupo o el equipo de obstetricia de dicho hospital debe ser consultado en caso de que la paciente necesite de su cuidado durante el periodo posoperatorio. En cuanto al feto, en general se recomienda documentar la frecuencia cardíaca fetal antes y después de la operación. Durante la operación, la madre estará sujeta a cambios hemodinámicos provocados por los fármacos anestésicos utilizados, los efectos de la ventilación mecánica, la técnica quirúrgica y el sangrado, etc. Y a su vez, estos cambios van a producir alteraciones en el flujo útero-placentario, los cuales afectarán al feto. Al cuidar de la gestante que necesita cirugía no obstétrica, los posibles riesgos al feto incurridos por la anestesia y el procedimiento quirúrgico pasan a un plano secundario. En caso de cirugía urgente o emergente, hay que tener en cuenta que la grave condición de la madre supone un riesgo mayor para el feto que el riesgo remoto asociado a la anestesia y a la cirugía. El objetivo principal es la protección de la salud de la madre. Mientras sea posible, es de suma importancia evitar la asfixia fetal, manteniendo el flujo útero-placentario y la oxigenación materna. Y obviamente tratar de evitar condiciones que vamos a evitar de todas formas, ¿no? Si no tenemos que poner la paciente boca abajo, debemos entonces no hacerlo, evitar el tiempo prolongado bajo el bisturí, la pérdida excesiva de sangre, la hipotermia, hipotensión, hipo e hiperventilación. El síndrome de hipotensión supina se manifiesta a partir de las 18 a 20 semanas de gestación, por lo cual es imprescindible desplazar el útero hacia la izquierda con una cuña. Regresando a mi paciente, ¿hubiésemos podido esperar con la cirugía en ella? No. Tiene un cáncer que es mucho más común en hombres mayores con un historial de tabaquismo, ¿no? Pero existe una variante que afecta a mujeres jóvenes de una manera muy agresiva. Tan pronto el cirujano tuvo los resultados de la biopsia, él quería proceder inmediatamente. En el caso nuestro, era imprescindible seguir adelante. La paciente fue evaluada en nuestra clínica 5 días antes del procedimiento. Se reunió con uno de nuestros obstetras de alto riesgo, quien le informó que la probabilidad de contracciones y de parto pretérmino era muy baja, ya que no se anticipaba manipulación uterina. Como parte de la elaboración del plan anestésico, yo tuve una conversación con el otorrinolaringólogo que vino de otro hospital y me comunicó la necesidad de una intubación nasal, la cual nosotros no hacemos rutinariamente en gestantes, ¿no? Debido a la congestión nasal. Y también me indicó que iba a utilizar monitorización intraoperatoria de nervios en el cuello durante la disección cervical. En el día de la cirugía, nosotros documentamos la frecuencia cardíaca fetal antes y después del procedimiento. Ella recibió sedantes, utilizamos midazolam, utilizamos un descongestionante nasal, recibió una intubación de secuencia rápida, todo salió muy bien, gracias a Dios. Creo que el procedimiento duró menos de 3 horas, la extubamos después de la operación, dio a luz a término y el bebé fue saludable y básicamente el resultado de la disección cervical no indicó que había evidencia de cáncer en el cuello y el cirujano encuentra que el espécimen tenía todo lo que había que sacarse. O sea que para los efectos ella estaba curada. Bueno, para resumir, el mayor riesgo para la gestante que va a ser sometida a cirugía durante el embarazo, sobre todo cirugía intraabdominal, es el parto prematuro. El momento óptimo para realizar dicha cirugía es durante el 2º trimestre, debido a que el riesgo de parto prematuro es menor durante este periodo. Desde el punto de vista anestésico, lo que es fisiológicamente beneficioso para la madre es favorable para el feto.
He aquí la importancia de una adecuada valoración y preparación preoperatoria, incluyendo la evaluación del obstetra. Durante el procedimiento es imprescindible mantener una regulación constante de las mejores condiciones fisiológicas materno-fetales. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que la utilización de fármacos anestésicos y analgésicos están asociados con neurotoxicidad en los niños. Permítame invitarles a mi ciudad natal de San Juan, Puerto Rico, donde vamos a tener el primer simposio latinoamericano de anestesia obstétrica y el congreso de SOAP. Estamos ya unas cuantas semanas, así que para mí sería un honor darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tú nos dijiste que en la cirugía la frecuencia cardíaca fetal se monitorizó al ingreso, pues al inicio de la cirugía y al final. Como no es una cirugía abdominal, no sería conveniente en este tipo de cirugías, pues en las que no son abdominales, monitorizar con un toco durante el transoperatorio la frecuencia cardíaca fetal. Pues eso es una pregunta bien interesante y es algo que nosotros discutimos hace ya varios años cuando implementamos la sala de maternidad en mi hospital. Tenemos una sala de maternidad que es relativamente reciente, desde el 1995. Y los obstetras básicamente explicaron que en cuanto a la monitorización del feto, que eso está más bien validado en fetos a término, o sea, después de las 37 semanas de gestación y durante el parto. Y aún así no se ha documentado que ha ayudado a la seguridad del feto, lo que sí es que se ha asociado con un aumento en la incidencia de cesáreas. Y lo que pasa es que en este momento, en este feto de 25 semanas, no sabemos lo que es normal. No sabemos lo que un feto a las 25 semanas hace en la casa cuando nadie lo está observando. Entonces, el miedo es que nos empecemos a hacer intervenciones maternas que en sí puedan perjudicar ya sea a la madre o al feto. Otra cosa que debía haber mencionado es que durante la anestesia general, mientras la madre está anestesiada, también el feto lo está, o sea que pierdes lo que llamamos en inglés el beat-to-beat variability, o sea la diferencia que es muy importante para valorizar la salud del feto. Y por eso es que a menos que se vaya a hacer una cesárea de emergencia durante la operación, los ginecólogos en general recomiendan la frecuencia cardíaca, documentarla antes de la operación y luego al final. Que el tiempo de gestación fuera más avanzado, 37 semanas, ¿usted recomendaría ahí sí una monitorización continua? Bueno, nosotros siempre lo hacemos en conjunto con el obstetra de alto riesgo, ¿no? Todos estos pacientes tienen que tener una consulta con estos médicos y la última vez que lo hicimos fue para una excisión de un meningioma en una paciente testigo de Jehová, que ya el feto creo que estaba a las 37 semanas. O sea que ya era un feto que podía sobrevivir si había que hacer una cesárea, bueno, se esperaba mucho sangrado. Entonces, en ese caso sí se hizo monitorización continua y había preparaciones allí para hacer una cesárea de emergencia. No hubo que hacerlo, pero estaba todo el mundo preparado. Pero en estos casos, especialmente en el caso de ella, donde la cirugía va a ser distante del abdomen, no lo hacemos. La monitorización continua la hacemos muy raramente. Básicamente cuando el obstetra indica que el bebé va a sobrevivir si se indica una cesárea y a último momento, una cesárea de emergencia. Sí, de nada. Sí. En caso de cirugía abdominal, ¿qué terapia tocolítica utilizan en el pre y en el posoperatorio? Durante la cirugía intraabdominal no se recomienda en general utilizar tocolisis profiláctica. Entiendo correctamente tu pregunta. Básicamente no está recomendado. En esos casos llevamos a la paciente a la sala de recuperación y la educamos antes de la anestesia, que si empieza a tener contracciones que nos indique, y además se monitorizan el útero para las contracciones.
Sí, pero en ese caso pues hay un riesgo bastante alto de contracciones prematuras y si comienzan entonces se inicia una terapia de tocolisis. Creo que no soy el único que quiere saber con qué hicieron el mantenimiento anestésico del caso de De la esta paciente. Utilizamos oxígeno, ácido nitroso y isoflurano. Entonces, para el momento en que iban a utilizar la monitorización cervical, entonces utilizamos una técnica de anestesia intravenosa con remifentanilo y propofol. ¿Hubiera cambiado en algo haberlo hecho todo el procedimiento con remifentanil y propofol? Lo pudimos haber hecho, lo que pasa es que como nos informaron ahí un poco a último minuto no teníamos todo, todo listo, pero claro que sí, que se pudo haber hecho, seguro que sí. Desde el punto de vista de medicina preoperatoria, ¿hay algo que se pudiera hacer desde el punto de vista farmacológico para disminuir esa respuesta inflamatoria? Yo creo que si yo estuviera esa respuesta, estaría de vacaciones permanentemente. Pero mire, en este artículo en la revista de anestesiología de marzo, uno de mis compañeros, el doctor C, X-I-E, estudió esto mismo y en estas ratas, en un grupo le administró Toradol, ketorolac, que es un antiinflamatorio, y estas ratas aparentemente demostraron menos problemas neurocognitivos. También en otro grupo él utilizó lidocaína por infusión, que esas son cosas que podemos hacer, ¿no? Tal vez usar el ketorolac en gestantes, no sé exactamente si es algo que tenga buen juicio. Pero también la ketamina tiene otra evidencia. O sea que yo creo que es un campo que hay mucha investigación. La lidocaína me parece interesante porque eso lo podemos hacer muy fácilmente por intravenoso. Y esta paciente va a cuidados intensivos, y si va a cuidados intensivos, ¿cuánto tiempo debería monitorizarse en cuidados intensivos? Pues obviamente, además de frecuencia cardíaca fetal, sino todo porque pues sabemos que la respuesta inflamatoria persiste en el posoperatorio. Pues a esta señora no la llevamos a cuidado intensivo, ella fue extubada en la sala de recuperación. Como parte del régimen quirúrgico le administramos Decadron, que ellos siempre lo utilizan en este tipo de cirugía de otorinolaringología. Se observó en la sala de recuperación por 2 o 3 horas y luego fue al piso regular. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por su atención. No puedo creer, después de un día de trabajo han estado tan alertas. Muchas gracias.